buenas noches. Esto es el panel Astutis Bajar semanal en Twitch. Soy Guillermo Rodríguez y estoy aquí con Marcel Gil y Hanna. ¿Qué tal, Marcel? Buenas, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Hanna? Estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Bueno, todo? bueno, pues estamos ahí peleando con los micrófonos como siempre. Esto es un jaleo impresionante. Espero que nos escuchéis bien. Si por cualquier cosa no escucháis, por favor, lo comunicáis por el chat y ya veremos a ver qué hacemos. Hoy es 26 de octubre de 2022 y bueno, hoy vamos a hacer un programa tanto especial. Vamos a hacer, como siempre, el repaso semanal de la novedad de esta semana. Ha sido una semana tranquila, ¿no? Pero al menos al principio estaba un poco aburrido, pero los últimos días han sido un par de pelazos y bueno, comentamos tanto un libro, un Correlio Menudillo como un Halcón Isabel y otra cosilla que ha ido saliendo por ahí. Entonces haremos la visión como siempre y finalmente pues este programa no sabíamos muy bien, no teníamos invitados, no sabíamos muy bien qué hacer, así que ¿por qué no hablamos de rarezas, que estamos en octubre? Y pues va a quedar o sea, a divagar sobre el divagante, ¿no? Y vamos a intentar explicar cómo llegan las rarezas, por qué llegan, de dónde llegan, el tipo de, bueno, de preguntas, ¿no? Así que si parece, chicos, vamos a ello. Se te escucha muy mal, Guille, comentan Se te escucha por el mal. chat. Pues tirad vosotros. Sí. Ya, no. Bueno, estas cosas que sepa la gente que son cosas difíciles de explicar. Es decir, no hay una opción que podamos seleccionar y que vaya bien. Es sencillamente que los programas interactúan entre sí y no funciona mal. Hay que hacer un montón de trampas para que Twitch nos permita hacer streamings grupales sin ser partners. Entonces, pues bueno, esto es lo que tiene. Sí, contando un poco los entresijos para que entendáis por qué cada semana hay historias. Y bueno, queríamos que no fuera Ana la que tuviera la responsabilidad de realizar todas las semanas, que pudiéramos también repartirnos un poco ese trabajo, pero realmente parece parece que el ordenador de Ana es el único capacitado para no dar problemas. Pero bueno, vamos a intentar tirar para adelante el programa. En las pruebas de audio a Guille se le escuchaba intermitentemente bien, entonces habrá fases en que se le escuche bien. Vamos a intentar aprovechar esas fases para absorber toda su sabiduría. Pero bueno, cuando se escuche mal, pues daremos paso a Hanna o hablaré yo mismo y haremos lo que podremos. ¿Os parece que empecemos con el repaso semanal? Venga. Venga, va. Vamos a ello. Vale, pues. Bueno, voy a empezar comentando un par de citas de Terodroma. Ha habido una en Cabo Prior el día 22 con estos vientos del suroeste espectaculares que ha habido, que llevan ya como una semana mínimo azotando la costa, sobre todo oeste de Galicia. Pues era de esperar que apareciera algún Terodroma. Si hubiera pillado esto en septiembre, posiblemente alguno más. Pero bueno, en octubre ya hay bastantes citas y salió uno en Prior y otro en aguas del Hierro, también esta semana en Canarias, que no tiene tanto que ver con este fenómeno, pero bueno, también es una cita interesante. Y la otra especie que también preveíamos que podía aparecer en muy buenos números durante esta semana con estas condiciones era el paíño de Lich, y así ha sido. En Cabo Silleiro se detectaron 117 en 2 horas el fin de semana pasado, si no me equivoco, y ayer de nuevo más de 100 ejemplares en poco rato. De momento parece que este gran flujo está concentrado en la parte atlántica, pero bueno, ya se ha visto alguno también en Asturias, se han visto ejemplares atraídos por pesqueros, que es un clásico, ¿no? En condiciones y es de esperar que, quizá luego hablamos en la previsión, pero es de esperar que durante la próxima semana se aparezca algunos encravos más metidos dentro del Cantábrico. Bueno, ha habido dentro del Cantábrico lo que hay ahora son unas grandes concentraciones brutales de pardelas. Hay bastantes decenas de miles de pardelas capirotadas, sombrías y cenicientas, sobre todo, entre las cuales hay bastante cenicienta mediterránea. Ya lo comentamos la semana pasada también, pero han seguido saliendo bastantes ejemplares en las pelágicas que se han podido hacer. Y bueno, está por ver cuánto tiempo van a estar entre nosotras, porque realmente ya empieza a ser tardecito para las cenicientas.
nada, pasamos ya a las limícolas. ¿Qué nos cuentas, Hanna? Sí, mira, en el grupo de limis, pues ha habido dos que vamos a destacar. Dentro del grupo de esta especie, del Archive patigualdo chico, el Flavipes, hemos ganado como individuos esta semana. Entonces, el día 20 de octubre, en principio apareció un joven del año en la laguna de Traba, en A Coruña, y luego se vio otro ejemplar en Cecebre. Que también es A Coruña. Este último, en verdad, parece tratarse del mismo ejemplar que se vio hacía días en Oburgo. Pero bueno, el otro sí que sería nuevo, el de la Laguna de la Traba. Y casualmente, prácticamente al otro extremo de la península, en la zona aquí ha aparecido en El Hondo, en Alicante, antes de ayer otro ejemplar en la zona del Rincón. Que bueno, a mí me consta que parece que esa zona, pues los que estáis por aquí cerca, está bastante guay para ir a mirar. Y yo ya tengo planeado intentar ir de cabeza mañana. Así que parece que está bastante guay del nivel de agua y tal, y tanto la zona de reserva como el Rincón ahora son buenas zonas. Y luego, si pasamos al siguiente, bueno, tenemos la estrellita de la semana, que bueno, para mí es un pájaro guapísimo y resulta que es que el 23 de octubre, que fue este lunes, si no recuerdo mal, apareció espérate que lo voy a leer esto, que lo tengo por aquí apuntado, en Arealonga de Barreiros, que esto no me sabía yo el nombre, que es Lugo, apareció un correlimos menudillo. Es el sexto registro para Galicia y el noveno para España. Y nada, si miramos un poco el registro de citas de esta especie, quedan como recogidas en la zona noroeste de la península, ¿no? Por la zona de Galicia y la zona norte, y luego en Canarias. Hay alguna cita, sino que había una por la zona del Delta o así, pero que normalmente aparecen en estas zonas. De hecho, en el programa de hoy veremos un poco también el porqué. O sea, y nada, yo esta cita también comento que me hace mucha ilusión comentarla y me hace bastante gracia porque bueno, a mí me resulta que el programa de la semana pasada no lo pude ver en directo y lo vi este lunes. Claro, y ya había salido el menudillo. Y he de decir que era bastante gracioso ir mirando el programa porque si lo recordamos, creo que se pasó todo el repaso todo el repaso semanal, Ana quejándose un poco bastante de que no habían como rarezas así de peso. Y claro, a los pocos días de que ocurriera el programa, o sea, que yo lo vi ya a posteriori, pues mira, sacó este minutilla que aparte le entró del mar en un día de estos de perros y bueno, con una concatenación de eventos que es de esas historias que son bastante guapas y nada, pues me hace gracia toda la historia. Pero bueno, historias aparte, ha aparecido, voy a decir otro entre comillas, o han cantado un menudillo en el embalse de Abegonzo Cecebre, que en un principio, hoy mismo, que en un principio pensábamos que podría ser otro ejemplar. Lo que pasa es que han hecho una súper investigación del tema de plumajes, unas plumas que tenía en la zona de la espalda, luego unas marcas que le aparecían en la cara, comparando las fotografías tanto bueno, del lunes y el de hoy, y parece que, bueno, cuadra bastante bien de que se trate del mismo ejemplar. Que se ha desplazado y bueno, para que no ubique un poco en el mapa las zonas, han comentado por un grupo antes que están separadas 93 kilómetros y bueno, que han pasado teorías de diferencia y en principio parece que todo apunta a que es el mismo bicho. Ya no enrollo más. Está claro que el que no llora no mama, ¿eh? Voy a pasarme el programa de hoy llorando, diciendo lo que Sí, qué pero pena, que luego, rabia. pero luego sale al campo que esto es lo combinado de ambas. Correcto, hay que patear playas, sí, sí. Y más con estos vientos oeste. Y bueno, y centrándonos en el componente sur de los vientos, ¿qué nos puedes contar, Guille, de los vencejos? Si consigo contaros algo, si me escuchan, me decís, si no, bueno, están barriendo estos vientos sur toda la península y se están moviendo muchos vencejos, están apareciendo muchos vencejos pálidos en el norte, ¿no? Toda la costa cantábrica, donde hay algunas poblaciones aisladas, pero son escasos. Entonces creo que hay no sé cuántas observaciones, o grupos de 10, grupos de 4, incluso en Galicia, en la zona del Lire y demás, creo que ha habido números mayores o algo bastante relevante. Claramente, pues los vientos han empujado a un montón de vencejos. Y entre ellos, además de los vencejos,
o sea, además de los pedidos, quiero decir, ha aparecido este vencejo cafre en Cabo Peñas, en Asturias, que es la primera cita para el Cantábrico. Había citas previas de afinis, de vencejo oro, pero no de vencejo cafre. Entonces, un citón. Y curiosamente, hoy justo han llegado las noticias, el influx de vencejos pálidos solo se está dando en la costa cantabria, se está en toda Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. Curiosamente, justo hoy han aparecido el primer vencejo cafre para Holanda esta misma tarde. Es muy dudoso especular si es el mismo ejemplar o no. Supongo que hay unos dos crecen en la península y varios de ellos han debido ser empujados hacia el tema. Si me escucha, digo yo, ¿estáis escuchando bien o no? Me queda muy claro. Bueno, se entrecorta, no se Pues escucha dale tú, bien. Yo creo tú, puede que ser. la esencia se pilla. Dale, no os preocupéis. ¿Seguro? Sí, Bueno, vale. Pues nada, el mismo día en Peñas, la misma mañana, con pocos minutos de diferencia, se vio también este bisbita de Hodgson, que entró del mar, se paró un minuto en el árbol, en un eucalipto que este mismo eucalipto había tenido un escribano cabecinegro hace unos pocos años. Hoy vamos a hablar luego de estos hotspots de rarezas, por qué pasa esto. Y luego se tiró al suelo, estuvo ahí descansando un ratito, luego salió volando y ya jamás se le vio de nuevo. Entonces, vamos a hablar luego también, esto sirve un poco como introducción de estas rarezas que deben ser más escuchadas, o sea, perdón, más comunes de lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema de detección, algunas de ellas son bastante discretas. Este es un caso, tiene un reclamo además muy parecido al trivialis, al bisbita arbóreo. Pero bueno, luego veremos que debería ser más común de lo que nos pensamos y una muestra es este bicho y otro que ha aparecido también esta misma semana en el Parque Reina Sofía de la línea de Concepción, que también es otro clásico de las rarezas en España. Ujú. En cuanto a los, siguiendo con bisbitas, ¿qué nos cuentas, Hanna, de los gorjirrojos? Pues han aparecido al menos 2 ejemplares. Uno apareció el 19 de octubre y el otro el 22. Uno de ellos es en Mallorca y el otro en Lugo. En Lugo están acumulando cosas ya, ¿eh? Sí. Este con los gorjirrojos. Luego, por ejemplo, visita de Richard. Nuevamente ha aparecido uno en Lugo el día 20. Que bueno, en principio se quedó ahí sedimentado y sería el primero de la temporada. Y ha aparecido un día después, aparecieron 2 ejemplares en Murcia y creo que se sumó uno más justo al día siguiente. O sea que, bueno, pues los Richard, bueno, al menos aquí por la zona de Alicante, antes habían zonas que eran muy buenas de invernada y desde hace unos cuantos años, pues, o se fueron poco a poco siendo cada vez más escasos y ahora desde hace unos cuantos años ya en las zonas que eran típicas aquí al menos no, hace tiempo que no se encuentran ejemplares, la verdad. Pero bueno, estaremos atentos Sí. y atentas a... Ahora es un poco el momento de llegada de esta especie, ¿no? A ocupar sus zonas. Y luego el último bisbita para comentar, el bisbita costero, que también ha empezado, esta semana han aparecido ya algunos ejemplares en zonas así tradicionales de invernada en Galicia. Y creo que también había una cita de un ejemplar en Cataluña. O sea que guay. Sí, en Cataluña es bastante raro. Hubo unos años ahí que se veía como uno al año o algo así, pero bueno. Sobre el Richard, luego también hablaremos un poco. Luego habrá tiempo para especular Vale. sobre qué pasa con los Richards, por qué subieron, por qué bajan ahora. Mm. Vamos a seguir con la revisión de momento. Esto también han sido un poco noticias de última hora, creo que fue ayer, que apareció este alcodón Isabel en Ampurdá, en la provincia de Girona. Y bueno, es un ejemplar nominal, un Isabelinus isabelinus. Primer invierno, posiblemente hembra. A ver, es un citón, siempre lo será un alcaudón Isabel, pero ya va siendo hora de que aparezca un Phoenicuroides, ¿no? Un Turkestan Shrike en la península. Perdonad que no conozco el nombre en castellano, pero bueno, ya toca. Es muy parecido al Isabel. Algún día quizá hablamos de la identificación de estas especies. Y bueno, hay una cita posible con unas fotos un poco al límite en Baleares
pero bueno, viendo la proporción de bichos funicuroides versus Isabelinus en otros países de Europa, pues creo que ya toca que nos salga uno, a ver si no Isabel un poco más blanco. Seguimos con revisión. Sí, Bueno, mira, entró. Sí, muy rápidamente, simplemente comentar que entró otro lapón en Rinlo, otro escribano lapón. No ha sido un año en que se hayan prodigado mucho los lapones, pero bueno, ya han dejado sus 4 o 5 citas, que es más o menos la media anual, y ahí estamos. A ver si se anima la gente y puede dejar de ser considerado rareza en España, que ya tocaría. bueno. Y luego, bueno, siguiendo un poco con Paseriformes, otra de las citas que ha aparecido esta semana ha sido una curruca zarcerilla. Se trataría de la primera cita de este año y, bueno, el ejemplar tiene toda la pinta de ser tipo siberiana. Seguramente a lo mejor de la subespecie Blissey o algo del estilo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente porque en la fotografía pues se aprecian algunas características, ¿no? No sé, muestra las partes inferiores bastante así saturadas de color, así de un color crema. Luego la zona de la espalda se le nota un poco que le sube, bueno, no se ve bien, pero se le intuye que le sube el marrón por la zona de la nuca y tal. Bueno, el ejemplar de la imagen que tenemos ahora no es el ejemplar que ha salido esta semana, esta es un fotoarchivo. Pero bueno, esta en este caso también es de la subespecie de Blissey y se ven bastante bien estos caracteres que la foto de este ejemplar que ha salido esta semana se pueden apreciar, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien también, bueno, en este ejemplar se ve especialmente bien esta subida de color marrón por la zona de la nuca y luego incluso las auriculares así un poco más oscuras. Luego, aparte de estas características que se podían apreciar en la imagen, también un poco las fechas, ¿no? Fechas así un poco tan tardías, normalmente suelen acostumbrar a ser bichos más siberianos, ¿vale? Tipo Blissey o, bueno, el Alimodente y tal. O sea, pero bueno, a partir de aquí son buenas fechas para seguir buscando, a ver si sale alguna más y seguimos hablando de ellas. Sí, siempre es un bicho que mola la zarcería. Y de los Bueno, bilistados, ¿cómo y de avanza los la cosa? de los bilistados, no paramos de actualizar ahí la lista. Bueno, la palma se la lleva a Cataluña, claramente. Aquí en el mapa se ve, bueno, está súper chulo este mapa que es súper visual. Claro, llevamos 12 ejemplares, creo, mínimo en la zona de Cataluña y luego ya veis que se van distribuyendo pues 4 en Comunidad Valenciana, 2 en Murcia, luego por la parte norte pues llevamos ahí casi que uno en cada sitio, 1, 1 y 2, ¿no? Vamos viendo cómo van apareciendo las citas. Mi sensación es un poco que hacen así como, ¿no? Un poco como si fuera un barrido. Ahora ha salido uno nuevo hoy mismo, que lo han cantado esta tarde en la zona de Cádiz, que creo que en el mismo parque, ¿no? Donde está el Hudson. Y nada, pues nada, hay que seguir revisando a tope todas las zonas que sean buenas de bilistados. Por aquí nos hemos pateado muchos y muchas, todas las choperas posibles que tenemos en Alicante. De momento, aquí no ha habido suerte, pero estamos rodeados. O sea, en Valencia llevan varios, Murcia también, ya veis el mapa, que todo es salir, ponerse a mirar, pues esto, zonas así buenas y estar atentos y atentas. Sí, van un poco más caros, bueno, Mm, bastante más caros de lo habitual en otros años, ya lo habíamos comentado, mm. pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Que hay algún año que nos devuelva un poco a la realidad, que nos recuerde que un bilistado cuesta un poco de sudorcillo. Tengo entendido que ha habido gente en Cabrera el pasado fin de semana y que tampoco sacaron ninguno, ni ninguno en rareza, lo cual Mm. es bastante sorprendente, la verdad. No ha sido un buen año de siberianas, pero bueno, sí que igual era previsible, que saliera al menos algo, ¿no? Aparte de los Hodsons estos. Bueno, pues hablando de previsiones y de cosas previsibles, vamos a prever qué habrá. Bueno, pues preveemos cosas que ya han pasado, ¿no? Hodsons
Ha habido 2 esta semana, entonces es como muy fácil, muy ventajista ahora prever Hodsons. Pero bueno, es de prever que vengan más bichos. Ha habido buen paso incluso en algunas zonas de Europa. Ha habido 30 citas en Francia. Bueno, en este caso sí que es simplemente una cuestión de prospección. Es una cuestión de que cuantos más grabadoras haya fuera de nuestras ventanas haciendo knock mic, más Hodsons van a salir. Es Mm, prácticamente así de sencillo. mm, Cuanto mejor sean las zonas para migración de donde se pongan las grabadoras, pues mejor, ¿no? Pero en este caso sí que es bastante un tema de prospección. mm. Y bueno, puede ser tedioso analizar las noches, pero este es una buena, es un buen premio, la verdad. Un Porque Hodgson. en verdad muchos de los que han sido cantados han sido con esto, la técnica del knock mic, más que vistos. Sí, sí, correcto. Mm, Hay un blog, bueno, el blog que os pasamos el otro día para el tema de los Loxia, de los piquituertos, pues tienen una entrada también muy buena sobre identificación del reclamo en migración o en vuelo del Hodgson comparado con el arbóreo. mm, Y bueno, con un poco de práctica, contando las modulaciones y también la frecuencia, Hodgson es un poco más agudo, pues se puede identificar simplemente con un reclamo medio bien grabado. Em, entonces sí, pues a partir de que se ha desarrollado más esto y se ha visto bien cómo se identifican por reclamo y también se ha popularizado el knock-mic, en mm. parte gracias al COVID, pues Totalmente ahora gracias muchos a la bichos. pandemia y cuando estábamos ahí encerrados, ¿eh? Yo también empecé en esa época. Totalmente. Sí, sí, así fue. Mm. Y Guille, tú eras creyente en las siberianas todavía. ¿Creías que iba a salir aún una buena siberiana? ¿Qué nos cuentas? O sea, creo que en general va todo un poco retrasado. Em, Creo que en el Cantábrico no ha salido nada, no ha salido casi nada por esos vientos del predominante. Veíamos en los Innovatus como todo el flujo y por el Mediterráneo. Y bueno, creo que noviembre todavía es un mes muy bueno y queda mucho por seguir. Todavía bueno, vamos a discutir de más ahora en adelante, pero en Inglaterra todavía están saliendo muchas cosas. Así que yo creo que esta semana, además de los Honeys, que el 25 de octubre es el pico justo de Hodgson, pueden salir más cosas, van a ir más cosas. Y entre ellas, pues nos hemos acordado que Colimos de Bartram es una de unas especies más carismáticas de microneárticos más carismáticos, pues las 3 citas que hay aceptadas, o no sé si 4 realmente, pero bueno, las 3 citas recientes que Colimos de Bartram, 2 son del 20 de noviembre, en torno al 1 de noviembre, no sé si es 22 de octubre, 1 de noviembre, algo así. Es una fe curiosa porque esta especie es un migrador súper temprano, por ejemplo, en Corvos sí que hay las tardías, pero en general en Europa las tienes con algo más de maneras. Entonces, bueno, viendo el pasado han salido 2 veces en al 1 de noviembre, pues animamos y además esta semana, por ejemplo, ha salido Merdillo y varios Flavipe con esos vientos del oeste que veíamos al principio del programa, pues animamos sobre todo al gallego, ¿no? Los que más claro tienen, pues quitar caos, zonas con césped bajo, donde esta especie, su parecer, que bueno, uno de los mejores pájaros, creo yo, que te puedes encontrar. Así que, si parece, pasamos a hablar a divagar, ¿no? Sí, yo quería comentar que has hablado de los gallegos, pero las citas realmente han sido asturianas. Asturias, sí. Bueno, Y en hay concreto, cerca. cierto, pero ha habido 2 citas en Asturias en el mismo sitio, que es curioso que de 3 citas recientes, digamos, 2 sean exactamente en el mismo sitio, que es en la Romanela, al lado de Navia, que por favor que alguien lo visite esta semana, ¿no? Ya está, ahí queda dicho. El día 1, ¿no? Del día 1 de noviembre, todos Día por ahí. 1. Todos A esperando. las 10:00 AM. Bueno. Pasamos a Seguimos. hablar de razas, por si hemos hablado poco, ¿no? Mira, Vaya. vale, pues un poco la idea, la discusión que queríamos plantear era ¿por qué nos alegan rareza en España? ¿Qué queremos decir que nos alega rareza en España? Pues todos los que estéis en redes sociales, sigáis grupos de ave raras de Reino Unido, ave raras de Holanda. Bueno,
octubre es un mes, fines de septiembre y octubre es un mes en el que hay un bombardeo constante de auténticas mega raretas. Hemos puesto dos ejemplos que han sido dos de los pepis más importantes de octubre. Aquí era una Blackburnian Warbler que ha aparecido en Chile. A la derecha no es esta foto, pero un Yellow Bandit que ha aparecido en el Reino Unido, en Holanda, en Holanda. Y bueno, pues tenemos esa sensación que salen cosas increíbles a montones. Nos calamos, vamos todos a los cabos o a nuestras zonas preferidas y al final pues hay que sudar para sacar el Innatus, ¿no? Algunos afortunados, pues a veces tienen la suerte que les toca la lotería, pero hay esa sensación que es con mucha más frecuencia de lo que vemos en Europa, ¿no? Entonces queríamos analizar un Hola, Guille, nos poco. comentan que se está oyendo muy mal, tío. Venga, dale tú. Vale. Me sabe mal porque realmente esto es es un tema que te has currado sobre todo tú y era muy interesante lo que tenías que decir. Entonces, en algún momento igual te pido que hables y yo traduzco de máquina, de robot a castellano. Vale, bueno, lo que estaba comentando es que si seguís más o menos la actualidad de las rarezas en el Western Palearctic, en Europa, durante el otoño, hay unas semanas que son especialmente críticas porque continuamente están llegando pájaros muy, muy raros a Europa y aquí pues sales todo ilusionado, ¿no? Con una mochila llena de sueños y vuelves a casa como mucho con un Inornatus, ¿no? Estoy reduciendo mucho el pajareo a las rarezas. Sabemos todos y todas que no es así, pero bueno, no hace falta ponernos estrictos con esto. Lo que queremos abordar aquí es por qué pasa esto. Es decir, por qué hay zonas donde llegan pájaros mucho más raros que a España. Que, bueno, puede llegar algún pájaro raro más o menos puntualmente, pero siempre es en cantidades mucho menores a lo que vemos en otros sitios. Entonces, aquí en la portada, para empezar, pues hay dos ejemplos, uno de cada lado, digamos. El de la izquierda es un Blackburnian Warbler, un Setofaga fusca, que apareció este año en Scilly. Es el primero twitcheable en Reino Unido, creo, y el primero en 30 años o algo así. Y paralelamente, un Yellow-browed bunting, Emberiza chrysophrys. Es un pájaro siberiano muy, muy raro en el Paleártico occidental. Creo que se han visto del orden de 9 o algo así en toda la historia en el Paleártico y este año justo ha habido 2. Este que apareció en Reino Unido y esta semana mismo que apareció otro en Holanda. Entonces, todo esto que nos queda más o menos cerca, Reino Unido, Holanda, a veces incluso Francia, está muy cerca a nivel geográfico, está a golpe de coche, digamos, pero luego la triste realidad es que no lo olemos en nuestros cabos o en nuestros campos. Aquí un poco una distribución de las rarezas gordas, digamos, de rarezas que no son anuales en Europa o que cada año hay menos de 5 citas en toda Europa. Y como veis, pues habría como dos grandes epicentros, fundamentalmente. Uno sería la costa del Mar del Norte de Escandinavia y el otro sería Shetland. Y luego desde ahí, pues habría como una abundancia decreciente a medida que tiramos al sur. Y en ese caso también muy relacionada con la gran cantidad de observadores buscando rarezas que hay en Holanda, en Bélgica, durante todo el otoño, ¿no? También en este piquito de Reino Unido y Francia que vemos, que son las islas de Scilly, Ouessant y Seine, luego hablaremos un poco más de esto. Ahí también se concentra un montón de actividad ornitológica, de pajareros y pajareras que van ahí a buscar rarezas y por eso también salen más. Pero es importante que se vea que las zonas de llegada fundamentales son las que quedan al norte. Y bueno, aquí pues hay varios ejemplos, ¿no? De Philoscopus plumbeitarsus, Zotera aurea, Locustela certiola, Antus gustavi, Zotera sibirica. En fin, hay infinidad casi de especies. Las posibilidades son muchísimas. A veces lo comentamos en el campo de no necesitaríamos ver 10 como cada año, ¿no? Como pasa en Shetland, sino que con una de estas al año ya haríamos, pero muchas veces ni eso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que comentábamos, vamos a buscar un poco la explicación a esto. ¿Comentas tú, Hanna, el tema de la migración? Sí, nada, aquí solamente era comentar que, bueno, dentro de los patrones migratorios de las especies,
a veces tenemos también los conceptos de que pueden existir como barreras. Por ejemplo, el mar, el gran océano, es como de primeras lo que solemos pensar es que es como una gran barrera que corta a lo mejor la migración y que a lo mejor las especies puedan ir más residiendo en la costa, ¿no? Pero bueno, aquí el tema, por ejemplo, la aguja colipinta es un ejemplo de que realmente eso es relativo. Para algunas especies pueden ser pues barreras realmente naturales y para otras se lo ven tirado, ¿no? De hecho, justo coincide que esta semana una de las colipintas que van marcadas con emisor GPS, no sé si es la misma que ya había hecho el récord o es otro ejemplar diferente, pero acaba de marcarse un récord ella solita de migración en vuelo recto, sin paradas, y se ha recorrido una barbaridad de kilómetros. Y aquí, como vemos con el track, por ejemplo, del mismo ejemplar, es que no son cosas aisladas, sino que realmente ellos cogen sus rutas y las van repitiendo. Aquí vemos que se ha metido en mar abierto y que para nada puede plantearse para ella como una barrera a su ruta, ¿no? Sino que es el camino que eligen, ¿no? En el caso de otras especies puede ser... Sí, perdona, Guille. Esta semana, bueno, ahora traducí, si no me entiende. La de esta semana era la primera vez que se marcaba un joven. Siempre estas GS se habían hecho con adultos. Y esta semana era un joven y el tipo, que era un macho, creo, ha salido y ha hecho la trayectoria diagonal perfecta tal cual los adultos en su primer intento. Según lo soltaban, ¿no? Lo soltaron así Sí, con el GPS y... Eso fue del susto que se dio, dijo, yo ya no vuelvo. Nos Aún vemos en sigue volando, Australia. dicen. Aún sigue volando. Sí, y luego, por ejemplo, sí, luego, por ejemplo, pues en el caso del abejero, aquí lo que se ve súper guay, también es un bicho obviamente marcado con emisor, es que aparte hacen líneas rectas perfectas, ¿no? En el caso del abejero, por ejemplo, aquí sí que vemos que encuentran ciertas barreras, ¿no? O sea, él prefiere no cruzar esa zona del Mediterráneo, prefiere ir bordeando la costa, pero en verdad nos fijamos que si el Mediterráneo no estuviera ahí, es que la línea es absolutamente perfecta, o sea, de norte a sur, rectilíneo total, ¿vale? Entonces, bueno, pues ver un poquito con esta imagen, pues diferentes, bueno, estrategias, patrones que puedan seguir diferentes especies, ¿no? Lo que para unas es algo directo, para otras puedes preferir bordear y, bueno, eso va a tener, pues, consecuencias en lo que vamos a hablar ahora. Para los que no lo sepan, supongo que todos más o menos ya nos suena, ¿no? Las aves son capaces de orientarse perfectísimamente. Entonces, una de las preguntas que creo que mucha gente cuando empezamos, ¿no? Nos hacemos o que gente nos pregunta es ¿cómo saben dónde van? O sea, ¿cómo puede ser que un pájaro porque uno que ya haya migrado, bueno, pero cuando acaban de nacer, ¿no? ¿Cómo saben qué les dice dónde tienen que ir, a dónde tienen que ir, qué longitud tienen que recorrer? O sea, ¿cómo pueden ellos saber que tienen que realizar esta por la migración, ¿no? En caso de, obviamente, de especies migradoras. Entonces, bueno, hay varios conceptos que deberíamos ahora un poco nombrar aquí antes de continuar con la presentación y es, básicamente, ellos lo que tienen, así simple, es como si tuvieran una brújula en la cabeza, ¿vale? Y un cronómetro, ¿vale? Entonces, ellas tienen cierta sensibilidad al campo magnético terrestre. Esta brújula interior es lo que les va a indicar dónde está el norte y dónde está el sur, ¿vale? También otro factor podría ser, hay algunas especies que, bueno, pues tienen sensibilidad a las variaciones barométricas, ¿no? Otras se guían por las estrellas, otras luego hacen las migraciones por memoria. Entonces, rejuntando otra vez todo, básicamente nos tenemos que quedar con el concepto de que las aves tienen una brújula interior, ¿vale? Que según el campo magnético terrestre les va a orientar en norte o sur, ¿vale? Y van a tener como un cronómetro que es lo que va a indicar a muchas especies, sobre todo de larga distancia, el cuánto tienen que recorrer, ¿no? O la sensación de cuándo tienen que parar. Cuando esas cosas fallan, ahora veremos que se producen de lo que vamos a hablar ahora. Estos factores no tienen por qué ser únicos. Es decir, una especie no se guía únicamente, por ejemplo, por el campo magnético y no usa el resto de estrategias, sino que no son excluyentes. Puede guiarse por varias a la vez o puede guiarse por una el primer año de su vida y luego sumar otras a lo largo de su... que va madurando, por así decir. Por ejemplo,
hay un caso que me apetece contar porque lo leí hace muchísimo tiempo en un artículo y me pareció súper interesante, y es que hay muchas especies que son capaces de orientarse con las estrellas. Entonces, ¿cómo descubrieron o cómo pudimos investigar, ¿no?, a la gente en aquella época, ¿no?, que eso estaba ocurriendo? Pues básicamente alguien tuvo la idea de coger una especie americana, no recuerdo exactamente cuál era, pero algo tipo un ruiseñor homólogo, ¿vale? Un migrador nocturno. Y metieron, cogieron varios ejemplares pollos, ¿vale? Y los criaron dentro de un planetario. Entonces, hicieron como 3 grupos. A unos les proyectaron, estaban en el hemisferio norte, les proyectaron el cielo del hemisferio norte, a otros el cielo del hemisferio sur y a otros el cielo del hemisferio norte, pero estático. Vale, pues luego vieron que, por ejemplo, los que habían sido criados como en condiciones correctas, al ser liberados emprendían movimientos hacia el sur, que es lo que les tocaría en su invernada. Los que estaban con el hemisferio que no tocaba, se fueron completamente en dirección opuesta, se fueron hacia el norte. No diré el fin de estas aves que les pasó. Y los que tenían un cielo estático, cada ejemplar básicamente tenía tendencia a volar en diferentes direcciones, sin ningún tipo de patrón, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto podemos averiguar esto. El tema de la memoria es porque, perdón, es que me estoy viendo un poco rara, pero me estoy viendo como doble un poco. Voy a bajar un poco el volumen, perdonad. El tema de la memoria, básicamente lo que hace es como es un factor que se suma. Es decir, los ejemplares de primer año suelen guiarse por el campo magnético, por el tema de las estrellas, por lo que sea. Y una vez que realizan la migración la primera vez, digamos que ellos son luego capaces de reconocer los terrenos. Es como cuando nosotros vamos de viaje con el coche por ahí y luego, por ejemplo, también reconocemos las carreteras o queremos parar en las mismas estaciones de servicio porque ya las conocemos, ¿vale? ¿Cómo se comprobó esto? Pues hubo otro experimento que se hizo, en este caso era con estornino pinto. No recuerdo bien la zona, pero era una zona de Europa, diría que fue Alemania. Cogieron grupos de estorninos, ¿vale? Los metieron en un camión, se los llevaron hacia el este de Europa, Montenegro, Georgia, por allí, y los liberaron. 2 grupos, estorninos adultos y estorninos de primer año, o sea, juveniles. Al soltarlos, lo primero que les guía es esa brújula interior que tienen. Entonces, básicamente, todos los ejemplares trazaron una línea perfecta, que sería como la línea que tendrían que recorrer si salen de Alemania y se quieren venir al sur de España, ¿vale? Esa línea que pasó, que como no estaban en el punto de origen que tocaba, acabaron en el medio del Mediterráneo. Y aquí viene lo curioso. Los ejemplares adultos sí fueron conscientes de que no estaban yendo en la dirección que tocaba, porque no estaban reconociendo que tuvieran que ir por ahí. Por tanto, recularon, cogieron la costa y fueron resiguiendo la costa del Mediterráneo y en algún punto cerca de Italia, Francia, algo reconocieron que volvieron a trazar una línea recta perfecta. Los ejemplares juveniles, en cambio, fueron liberados por separado, por cierto. No son capaces de reconocer nada del territorio porque nunca han realizado ese desplazamiento primero. De hecho, es una de las razones por las que también los juveniles tienen tendencia también a seguir a aves adultas en algunas especies, ¿vale? Porque simplemente se dejan llevar y donde vayan acaban, ¿vale? Bueno, que me enrollo mucho. Dale al siguiente. Perdona, es que me pongo aquí a hablar. Nada, todo interesantísimo, Hanna. Solo quería contar un caso más muy curioso respecto a las variaciones paramétricas. Bueno, todos conocemos el caso que antes de las mentas los vencejos desaparecen, ¿no? Hay un caso espectacular de un Marvel Godwin, aguja C, o no recuerdo cómo se llama, que le pusieron un GPS y lo que observaron... ¿Cómo? Aguja café, me parece, ¿no? Eso. Pues le pusieron GPS y observaron perfectamente cómo un día antes de que llegase un huracán a la costa, creo que fue en Texas, la tía recibió los medios barométricos, se metió, no sé si fueron 300 kilómetros al interior, pasó 2 días para el huracán y volvió y siguió con la migración. Entonces es un mecanismo importante, obviamente, a la hora de salvar problemas. Venga, seguimos, que nos veamos. Sí. Que bueno, tienes esto... Dime, San. No, nada, dale, que esta tiene... Dale.
Sí, esto lo hemos puesto un poco también como aviso a navegantes, porque vamos a intentar como poner mucha lógica a las cosas y las rarezas siempre tendrán como esta magia de que de repente pues pasa un evento como fue lo de los centaures siberianos en Europa en 2016. Esto era una especie que antes de este año creo que había pues del orden de 10 citas en Europa en toda la historia o algo así. En Reino Unido no tenían ninguna, en Suecia había dos, es ese nivel, ¿no? De tal. Y en concreto bueno, en 2016, por algún motivo que no se acaba de entender, se habla mucho de tema meteorológico, del anticiclón que hubo encima de Siberia, pero es un anticiclón que realmente está cada año. Quizás ese año estuvo un poco antes, un poco más hacia el este, no lo sé, pero sí que tienen que ser cositas muy pequeñas que no son súper visuales realmente cuando comparas mapas meteorológicos de aquellos días, pero que sí que generaron una gran respuesta, vamos, que se llegaron a ver, creo que fueron 250 ascensores siberianos, algo de ese orden, más de 200 seguro. Y bueno, se hizo un mapa así entre todo el mundo, donde se iban poniendo todas las citas y fue un influx que quedó bastante bien documentado, ¿no? Mm. Y bueno, no hay mucha explicación más allá de eso y también es un poco pues eso, ¿no? La magia que tienen las rarezas, lo inesperado. Entonces vamos a intentar poner lógica a lo ilógico, pero que sepáis que siempre nos queda ese punto mágico. Mm. Em, Entrando ya a lo que es la divagancia, las rarezas puramente, pues podemos separar, digamos que dos tipos de especies dentro de lo que consideramos raro en general cuando salimos a pajarear. Tenemos por un lado las divagantes auténticas, es decir, los pájaros que son muy raros y que, digamos, no deberían estar aquí y que si están aquí es por accidente, porque se han encontrado con algo inesperado que les ha traído aquí. Y luego los escasos, que son especies que, aunque las podamos ver muy raramente, no son raras propiamente, sino que sencillamente estamos justo en el límite de su área de distribución habitual, o estamos en zonas que utilizan solo en unas condiciones dadas muy concretas que no se producen con mucha regularidad, pero sí que digamos que su aparición es más o menos previsible. Es decir, de aquí pues las que hemos puesto. Sabemos que la agachadiza real, pues cada año va a aparecer alguna, especialmente por el Levante, hiperbóreos pues en invierno, con temporales del norte, los bisbitas de Richard, sabemos que son especies, es una especie que en concreto tenemos bastantes adultos con una tasa de retorno muy importante. En Francia, donde se ha calculado, es como del 70% de ejemplares que retornan. Esto ya da una idea de que no se trata de rarezas, sino que se trata de una ruta migratoria y una zona invernada establecida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que aunque el número de citas sea parecido, hay especies que no son genuinamente raras. No sé Claro que luego si nuestro también. robot iba a Ay, comentar algo, perdón. Guille, venga, prueba. Ah, es que me cosas, si se me escucha. No iba a decir nada más, pues por lo que habéis dicho. Creo que tenemos que hacer un poco, así que si os parece, vamos a describir los diferentes tipos de divagancia. Em, Ricardo, pues es que si no se me escucha, tiene mucho sentido. Vale, Gen. Nada, pues simplemente por poner así como, bueno, ejemplos o agrupar un poquito las diferentes factores que pueden afectar y que, bueno, cómo podemos intentar agrupar las diferentes divagancias, como ha dicho Guille. Tendríamos como varios factores que pueden afectar que una especie aparezca donde no debe de aparecer, ¿no? O que no se la espera. Uno de los factores podría ser, que ahora lo explicaremos todo un poco en profundidad, el tema de la deriva, es decir, una serie de procesos meteorológicos que sean fuertes, que ocurran en un momento puntual en el que el pájaro, por ejemplo, está migrando. Básicamente nos tenemos que imaginar como un pájaro que es como arrastrado, ¿no? Por algún fenómeno específico a una zona a la que él claramente no querría ir, ¿vale? Voy haciendo así varios, ¿no? Si os parece bien. El Sí, sí. overshooting, por ejemplo, sería algo completamente distinto. Básicamente esto es cuando se pasan de parada. O sea, es como
como hemos hablado antes, ellos tienen tanto una brújula interna como un cronómetro, ¿vale? Que les va a indicar cuánto tiempo tienen que estar migrando. Pues imaginemos que este cronómetro no va del todo bien y al final estos ejemplares, por alguna razón, se pasan de largo. Entonces, en vez de parar donde les toca, pues van un poco más allá. Claro, esto al final, por ejemplo, tiene que ver pues, con algunas especies que nos llegan africanas en primavera y nos llegan aquí a la península y básicamente es a lo mejor porque estaban desplazándose hacia el norte y luego simplemente pues eso, no paran y acaban llegándonos a nosotros. Y luego, por ejemplo, otro proceso sería el tema de la asociación. Ya hemos comentado y más o menos sabemos, ¿no?, que hay los ejemplares, sobre todo juveniles, tienen tendencia a seguir a ejemplares adultos. Pero ¿qué pasa? Que a veces en ocasiones estos fenómenos no tienen por qué ser aislados, es decir, pueden combinarse, ¿vale? Imaginémonos que un ejemplar de una especie, bueno, juvenil o adulto, es desplazado por alguna razón X a una zona en la que no está bien ubicado. Entonces no encuentra como a nadie que se le parezca, pero encuentra a alguien que es, bueno, relativamente similar. Normalmente suele pasar con especies que son aparte como gregarias. El caso de Lanzar es a lo mejor uno de los mejores ejemplos, ¿no? Anátidas. Entonces simplemente se acercan a quien les parece pues, más conveniente. Entonces, claro, al final lo que hacen es seguir a esa otra especie, donde esa otra especie al final acabe yendo, acaba llegando con ellos, ¿vale? Por ejemplo, el tema en este caso del Lanzar campestre. Pero podría pasar también, por ejemplo, con algún chorlito. Algunos, bueno, fulvas que han llegado muchas veces acompañados de dorados. O dominicas que también llegan en un grupo metido con dorados. Pues al final es un ejemplar que simplemente se ha unido a que le parecía más similar, ¿no? Más o menos. Sí, Marcel. Seguimos. Dale, Marcel, sí. Sigo. Vale, luego tendríamos la desorientación, que, bueno, hemos puesto el ejemplo del mosquitero de Payas, creo que luego lo podemos ver con un poco más de detalle, este caso concreto. Pasamos a la diversión y el nomadismo, así que lo nombraremos y luego ya nos tendremos más. El dispersión sería no una migración propiamente dicha, sino más bien especies que después de época reproductiva pues realizan movimientos dispersivos. En muchos casos son los jóvenes, en algún caso, como el roquero solitario, por ejemplo, son más bien los machos e incluso los machos adultos los que tienen más tendencia a dispersarse. Cada especie funciona un poco distinto, pero bueno, el caso es que realizan un movimiento que no llega a ser, pues eso, suele ser un desplazamiento de más o menos corta distancia, en fin, y aquí os hemos puesto el ejemplo de la supersonata, ¿no? De la lavandera blanca magrebí, creo que se llama en castellano, Motacía alba supersonata, que de forma rara, pero últimamente, bueno, quizá una al año o algo así, o dos al año, llega pues a las costas de Andalucía, sobre todo, hay citas en Málaga, en Cádiz, en Tarifa, de bichos que cruzan, digamos, pues el estrecho, ¿no? De las zonas cercanas de cría en Marruecos. Y por último, el nomadismo es un tipo de migración, digamos, pero es un poco una migración totalmente dependiente de la disponibilidad de alimento. Pues hay una serie de especies que realizan estos movimientos nomádicos que aparentemente son un poco como sin ton ni son, o sea, no siguen un eje norte-sur ni este-oeste, sino que se mueven pues un poco allí donde les lleva el viento, ¿no? Vamos, donde hay comida. En el caso de... Hemos puesto el Ampelis, que es muy bonito, pero hay un caso que creo que es igual más de rabiosa actualidad, digamos, que es el estornino rosado. En los últimos años hemos tenido influx de estorninos rosados que, bueno, sí que han seguido procesos de floración, o sea, de fructificación desde el este de Europa hasta nuestras costas e incluso al interior. Seguimos con la deriva. No sé si quieres hacerlo tú, Hanna. Como quieras, si quieres ahora cambiar. Sí, dale tú y... Venga, Guille. Venga, dale, Guille.
Ánimo. pena que se vayan a perder entonces, pero bueno. Y vamos a entrar un poco más en detalle con algunos de estos procesos más relevantes. Entonces, la deriva, que a mí no me gusta mucho el nombre de deriva, pero bueno, porque es más arrastre, más deriva. La deriva, en casos americanas, que es un poco las grandes rarezas que se están viendo ahora, es fundamentalmente, sabemos que es muy asociado al huracán. Entonces, durante la migración, chocan con un huracán, entonces los adultos en general, bueno, por ahora los adultos migrantes, entonces no chocan con la época plena de... ¿No se escucha? ¿No? Pues venga, seguís otros. Ya no te Es trago más. bastante drama. Vale. ¿Recuerdas al anterior presidente del Barça que se comía sílabas? Pero bueno. Vale. Guille, la presentación habla por ti, si es que está súper bien hecha. Currada máxima. Ya te digo. Es que la presentación es un Eh, paso. y toda la discusión previa que ha generado este contenido. El overshooting, yo creo que Hanna lo ha explicado muy bien antes, el ejemplo del abejaruco papirrojo. Mm. Y la desorientación, que sí que tiene más intríngulis. Aquí hay dos tipos de desorientación, digamos, dos grandes tipos. Sería la migración inversa, es decir, son especies, digamos que hay dos aparatos, ¿no?, que tienen en la cabeza. Una cosa es una brújula y la otra es un imán. Entonces, el imán lo que les hace es indicarles los polos, dónde está el sur y el norte, y la brújula es un poco pues la direccionalidad en función de este polo. Hay ejemplares que tienen una cosa rota y ejemplares que tienen otra cosa rota. Entonces, los ejemplares que tienen el imán roto, digamos, tienen tendencia a cuando parten en su viaje migratorio, van exactamente en la dirección opuesta a la que deberían ir. Es decir, tienen bien la brújula, saben la dirección, pero no el sentido. Y en cambio, hay otros ejemplares que sí que tienen bien el imán, saben que saben dónde está el sur, pero no tienen bien la brújula. Entonces, entre los muchos surestes y suroestes que hay, pues no eligen bien el grado, ¿no?, que les tocaría para migrar. Esto no es blanco y negro, hay un gradiente de esto. Normalmente se habla de migración inversa y migración especular, es decir, que sería la inversa, pues sí que sería totalmente opuesto a lo que deberías hacer, y especular sería pues el grado opuesto a lo que deberías hacer. En esta segunda sí que hay más intríngulis, no siempre es el grado opuesto, hay veces que los grados varían. Luego la geografía es compleja, las aves encuentran accidentes geográficos, barreras que tienen que esquivar y que también modifican, ¿no?, si son 35 o 50 grados. El caso es que el proceso sería ese, ¿no? El fenómeno sería ese, que no tienen bien la brújula. Yo solo quiero hacer un apunte, Marcel, y es que con la Vale, palabra Hanna. desorientación siempre me da la sensación de que nos imaginamos un pájaro que está absolutamente perdido, como si fuera consciente de que no está donde toca. Y realmente aquí lo que está ocurriendo es que, en principio, ellos sí piensan que están yendo en la dirección correcta. Es que también es interesante porque ellos, quiero decir, al final es que van a piñón y ellos realmente piensan que están yendo correctamente, lo que pasa es que no. Sí, hay dos, pues, ¿no? Está disorientation y misorientation, ¿no? Que captura un poco la diferencia entre estas cosas. Hmm. Lo hemos estado hablando antes del programa, no se nos ocurrían, ¿verdad?, palabras No, en porque es que no castellano, no creo sé que haya si... una traducción o sea, en castellano Ya, que capte el mismo concepto. si a alguien se le ocurre por el chat, estamos abiertísimos a que nos lo comente. No, a nosotros no éramos capaces, pero bueno, creo que han quedado bastante claras las historias. Vale, entonces ya vamos a entrar en... Esto ha sido como la introducción. Vamos a entrar en lo que determina realmente que se encuentren rarezas o no. Hay cosas que influyen a dos niveles. Uno es las condiciones globales, es decir, la geografía, la posición geográfica de los sitios, los accidentes geográficos que hay entre el sitio de origen y el sitio de destino donde nos encontramos nosotros, los vientos imperantes, los sistemas de corrientes en océanos. Hay varias cosas, ¿no?, que, bueno, eso, que marcan bastante. En el caso concreto de Europa, para la divagancia de americanas, importa sobre todo o sea, la mayoría o muchas de ellas vienen por deriva, entonces los huracanes tienen un papel fundamental y los huracanes tienden a desembocar, a mandar
las aves hacia sitios concretos que, por desgracia, no son la península ibérica. Entonces, y luego la llegada de siberianas también se produce más por desorientación que no tanto por fenómenos meteorológicos. Y luego veremos cómo eso tampoco hace que facilita las cosas para que lleguen aquí. Estamos jodidos. Y sí, la verdad que no lo tenemos fácil. Y luego pues también influyen las condiciones locales, que es que una vez llegan ejemplares, cuánto de detectables son. Y esto, pues aquí ya sí que hay, una vez más, un amplio abanico de variables a tener en cuenta. La primera de todas, seguramente, no sé si decir la más importante, pero de las más importantes, al menos en algunos casos, como hemos visto en el Bisbita de Hodgson, es la cantidad de ornitólogos y ornitólogas que hay. Es cuánta gente está buscando pájaros los días clave, en los sitios clave. Comparando sitios muy buenos para rarezas en España, como puede ser Cabrera, Cabo Peñas, Fisterra, zonas así, los días en que hay más gente, que quizás haya 10, 20 personas, como muchísimo, muchísimo, comparado con las 100 personas fijas que están en Shetland a lo largo de todo el año, es decir, o sea, de todo el otoño, y especialmente de los días buenos. Hay gente, mucha gente que se coge 10 días de vacaciones cada año sistemáticamente para ir a Shetland a buscar rarezas. Y normalmente la gente lo suele decidir como, bueno, pues el año pasado estuve en las fechas del mosquitero boreal, este año igual voy un poco más tarde a ver si pillo algún emberiza, algún escribano raro, ¿no? Lo piensan un poco así, ¿no? Van variando, pero el caso es que invariablemente hay del orden de 100 personas allí buscando pájaros. Aparte de esto, las características, bueno, hemos visto que eso, ¿no? La posición, el número de ornitólogos, ornitólogas, las características de las zonas también importan. Que sean islas es muy clave para que parezcan, bueno, es importante para la migración. Me lo comentabas antes, ¿verdad, Hanna? Cuenta tú esto que era muy interesante. Sí, Por favor. venga. Con lo del artículo este de Literanices, ¿eh? Sí. Salió hace, por 10, un año o dos, un artículo que analizaba en las diferentes islas del Mediterráneo. Hay un proyecto que lleva varios años funcionando de anillamiento que es Sole. Básicamente la migración de primavera anilla sistemáticamente en diferentes islas. Hasta acá subiendo, etc. Sacó un artículo que recoge un poquito todas de esos años y un poco las variables que afectaban a por qué unas especies decidían aterrizar en una isla o en otra, ¿vale? Al final hay un par de factores importantes. Uno es el país, sería como el efecto Diana, pasando en el caso de informes mediterráneo, todo es agua. Una isla, básicamente, según su tamaño, va a pasar dos cosas. Uno, va a ser más de saber cómo y aparte una isla de supongo, pues, a los individuos de que tienen necesidades buenas para alimentación. Ellos lo que buscan es como paradas muy activas, es decir, que ellos poner y como los paradas de refuil, y quieren siempre lo mismo, porque está al tiempo que necesitan, al que vuelvan a ir del vuelo y afecta al llegada a sus zonas. ¿Vale? Y aquí el primero. Entonces, una isla grande, a priori, va a tener unas características. No me oye. Es la marcha. Sí, se comenta mal. Susana, no era muchas veces Susana que lee los labios, que no creo que siempre tan tranquilizador. ¿No? Gracias por el apoyo. A ver, pero se me oye muy mal, ¿o qué? También como Guille, esto es un blues, se está expandiendo. Sí, yo creo que se oye menos recortado, pero es verdad que se oye bastante eco, o sea, al menos en mis auriculares. Sí, jolín. Bueno, digo simplemente, el otro factor es la distancia a la siguiente isla. Básicamente es como se acojonara si luego no viene, porque lleva mucho tiempo volando.
y entonces paran. Venga, bien, hemos vuelto. A ver, Aquí ¿se nos estamos. escuchará o no? Ah, prueba, Guille, habla. A ver, ¿se me escucha o no? Yo oigo perfectamente a Guille. Vale. ¿Tú tienes el chat, Pues Marcel? ¿Puedes Yo mirar? también. Sí, voy. Es que me habían pedido el. La gente está sorprendida de lo bien que se oye a Guille. Increíble. es que Bueno, es magia. es el ordenador mágico de Ana. Es Ana. ¿Qué podemos decir? Sí. Bueno, vamos a darle un poco de caña. Guille, cuenta tú esto ahora que tienes el don Guille, de es la tu palabra. momento. Ahora que tengo voz. Vale, pues decíamos un poco, ¿no? Que entre las megas, o bueno, he dicho y no me habéis escuchado, que entre las grandes megas que llegan a Europa, obviamente tenemos las neárticas y las siberianas. Empezamos un poco por las neárticas, voy a darle caña porque ya bastante nos hemos retrasado. La idea un poco de las neárticas la pregunta es si nos llegan, ¿no? Viendo un poco el patrón de, bueno, hay como dos grandes hotspots de neárticas en Europa. Uno es digamos, Inglaterra, Islandia, y el otro es, bueno, como nos contó Ferran el otro día, las Corvo y las Azores, ¿no? Pero esto son dos grupos que están separados y en el fondo responden a dos formas de llegada diferente, que cuando te lo miras un poco con cariño se ve como las especies que llegan a Noruega, por ejemplo, son muy diferentes, son especies típicamente boreales que dan el salto por encima de Groenlandia. Es curioso, por ejemplo, cuántas llegan a Holanda, Holanda que es un país que parece que está escondido, no es muy abierto, pero si os fijáis, si lo veis desde arriba, esta visión un poco más esférica, todos los bichos que pasan por encima de Groenlandia confundidos por estos bichos que pasan por encima de Groenlandia, quizás sea migración inversa, tienen ese canal que llega a Norwich, a toda la costa este de Inglaterra, llega a Noruega, llega también a Helgoland y a Holanda, ¿no? La otra llegada es un poco más la relacionada con huracanes, que es un poco hacia el sur y que probablemente es la que nos llegue a nosotros, bueno, probablemente no con toda seguridad, la que nos debería llegar a nosotros, ¿no? Y son especies más sureñas, hay algunas especies, por ejemplo, que es muy claro que solo aparecen en un sitio y otras que solo aparecen en otro. Por ejemplo, White Crown Sparrow, que es uno que ha aparecido esta semana, siempre aparece en Noruega, en Escandinavia, en Islandia, con mucha más probabilidad y es mucho más raro en Corvo y en las islas del sur. Y en cambio, por ejemplo, Yellow-throated Vireo o White-eyed Vireo son especies más sureñas, son del sur de Estados Unidos y aparecen en Corvo. Hay creo que una cita en Cornwall, pero prácticamente no hay citas en otras zonas. Dale al siguiente. Entonces, esto también se ve en los limícolas, que no vamos a entrar aquí, pero una cosa curiosa a los limícolas es que en el fondo los limícolas que nos llegan a nosotros son de la costa oeste, son más como de Alaska. Esto es un estudio con GPS de Hudsonian Wimbrel y se ve muy bien como los Hudsonian del este cruzan muy al oeste en el Golfo y entonces no les pegan tanto los huracanes y son los Hudsonian de Alaska los que se pegan todo ese círculo y pasa con limícolas, pero pasa también con Blackpoll Warbler. Hay muchas especies que hacen esta migración oeste-este en Estados Unidos y después pegan el salto desde Newfoundland. Y son todos estos los que nos llegan. Entonces, es curioso ver cómo lo que nos llega a nosotros en el fondo es de la costa oeste. Y se ve muy bien en que algunas de las especies más comunes para nosotros son raras en la costa este. Por ejemplo, Dominica es raro en la costa este, Bairdi es raro en la costa este, el tringuite es raro en la costa este. Estas especies casi son más Incluso comunes a este melanotos, lado. ¿no? Es escaso. Incluso melanotos. Melanotos es una especie bastante escasa en la costa este. Prácticamente todo lo que nos es común aquí. Y de hecho, las especies más comunes de la costa este son Shortbill dowitcher, que es la más escasa aquí, y Semipalmatus, que es escasillo aquí. O sea que va todo un poco invertido a lo que la intuición te dice. Pero también es un poco por cómo los mapas nos engañan, ¿no? Pasa al siguiente. Vale, y como decía, cómo los mapas nos engañan, sobre todo la proyección rectangular, afecta también a las distancias. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos un paseriforme que está en la isla de Baffin, ¿vale? A Islandia solo entre comillas, tiene 2.000 kilómetros. Uno que está un poco más al norte, a Noruega, solo tiene 3.200 kilómetros, que es lo mismo que tienen a Islandia, a Irlanda, ¿vale? Estamos hablando, fijaros, para un paseriforme, 1.000 kilómetros de diferencia sobre el mar es mucho. Entonces, la mortalidad sobre el mar debe ser muy grande. A nosotros, a Coruña, a Fisterra, hay 4.200 kilómetros, es decir, 2.000 más que Islandia, más del doble, o el doble aproximadamente, y 1.000 más que Irlanda. Esto claramente influye en que muchos bichos llegan en el mar y yo creo que nos llegan bastante menos. Aún así, nos llegan, pero en bastante menor número. Pasa al siguiente. Vale.
¿Por qué digo que no llegan? Porque hay dos hotspots donde llegan bastantes americanas, que son las islas de Huesán y las islas de Scilly, que están ahí en ese borde muy cerquita, en el canal a la salida del Canal de la Mancha, y ahí llegan bastante americanas. Es curioso porque parece que están más escondidas que Galicia, pero es verdad que hay un viento bastante predominante cuando estos vientos que atraviesan todo el Atlántico, que baja y luego sube porque está el anticiclón de las Azores ahí formando, ¿cómo se llama? El vórtice. Entonces, parece que lo sube hacia arriba, ¿no? Entonces, pero bueno, esto nos da que pensar que a Galicia también llegan bichos, no sé cuántos, pero llegan bastantes. Pasa al siguiente slide, porfa. Vale, pasamos a siberianas. ¿Quieres decirlo tú, Marcel? Vale. Aquí os hemos puesto la mítica, ¿no? El bilistado y un poco en el mapamundi este que tenéis a la derecha, el globo terráqueo este, hemos puesto un poco el origen del bilistado. Hacia la derecha tendríamos lo que sería su migración normal al extremo sureste de Asia y lo que hace esta porción, esta fracción de la población que nos visita en otoño, ¿no? Entonces, si calculamos una migración inversa, es decir, lo que hemos comentado al principio, vemos que, o sea, cogemos la misma flecha exactamente y la proyectamos hacia el otro lado, le damos la vuelta, vemos que van a petar al Mar del Norte, ¿no? Van a petar también a la zona, a la costa del Mar del Norte de Escandinavia, a Shetland. Bueno, entonces realmente ahí es donde son más abundantes los Inornatus. Y aquí los que nos llegan, si pasamos a la siguiente, bueno, este es el anticiclón siberiano, que es lo que habitualmente manda bichos para acá. Entonces, si comparamos no solo la abundancia, sino también la fenología de aparición, vemos que los Inornatus que nos llegan aquí muy probablemente no son llegados de Siberia directamente, como sí lo son los Inornatus, los bilistados que aparecen en Rost, en Utsira o en Fula, ¿no? En Shetland, sino que los de aquí ya son rebotados de otras zonas, ¿no? De otras zonas europeas donde han parado previamente. Entonces, pues, aquí hemos puesto unas fechas aproximadas de cuándo está el grueso en cada zona. Tendríamos que los Inornatus parten del centro de Siberia como a principios de agosto, quizá a finales de julio, llegarían a la zona de Finlandia, Escandinavia. Ya los primeros están a finales de agosto actualmente, incluso primeros de septiembre, etcétera. Luego a las zonas, a las islas del oeste de Noruega, a Rost, por ejemplo, el pico sería durante la primera quincena de septiembre. Luego en las islas de Scilly y Huesán, que ya son más cercanas a nosotros, finales de septiembre, principios de octubre. Y aquí no sería hasta una semana más tarde, alrededor entre el 10, 15, 20 de octubre, cuando tendríamos la entrada gorda de Inornatus. Unos años más gordas que otras, pero en general sería alrededor de esas fechas. Entonces, bueno, si fuera un viaje directo, como lo es a Noruega, nos llegarían a la vez. Sencillamente sería una cuestión de dirección, ¿no? Y estaríamos hablando de más, si nos llegaran aquí directos, de una migración más especular, es decir, que tienen averiada más la brújula que no el imán. Que el imán, recordad, que les hace ir bien de dirección, pero en el sentido opuesto, ¿no? Que en este caso, pues muy probablemente es lo que pasa en la mayoría de ejemplares. Seguimos al siguiente. Y bueno, pues una vez más el tema de la distancia, que una vez más importa un montón. Vemos que desde las zonas de cría de Inornatus hasta Finlandia tenemos 3.700 kilómetros y Esto desde es ahí, desde Pro-Regulus, la ¿eh? primera... Ok, Pro-Regulus. Sí, es verdad, es un poco más esto. Todavía Bueno, es más una al especie que... este. Sí, se nota y se nota todavía más el gradiente de citas. En Finlandia, Suecia es una especie regular y es esperable, si lo trabajas un poco, encontrar un Pro-Regulus cada año, ¿no? O uno o varios, incluso si vas a zonas así de migración, mientras que aquí sigue siendo una mega realmente el Pro-Regulus, van muy caros. Entonces, bueno, no es una especie, estamos hablando de casi un reyezuelo, no es una especie con una capacidad de vuelo brutal. Entonces, la diferencia entre llegar a Finlandia, que le cuesta 3.700 kilómetros, y de ahí hacer otro tanto casi hasta la península ibérica, 3.000 kilómetros extra, pues es muchísimo. Y no parece tanto cuando vemos la proyección típica del mapa, pero cuando le añadimos la forma de esfera que tiene realmente, pues sí que es un extra muy, muy importante.
Entonces, la conclusión un poco es que ¿nos llegan siberianas y neárticas? Sí, nos deben llegar, pero nos llegan en bastante menor número que... Estoy un poco justificando la frustración, ¿eh? O algo así. Entonces, nos llegan en bastante menor número de lo que llegan pues todo al mar del norte, que es donde hay el mayor hotspot. Pero ¿por qué hay el mayor hotspot? No solo es porque les llegan más, sino también porque tiene unas condiciones increíbles. Es un sitio, es una zona hecha para eso. Les llegan neárticas, siberianas y encima hay un mar enorme con un montón de islas pequeñitas, muy pequeñitas, aisladas en mitad de la nada y sin vegetación. Entonces vamos a hacer un breve repaso, vamos muy tarde, así que lo voy a hacer muy breve, a cuáles son las condiciones locales. Bueno, esto es un mapa de citas de Bisbita Hudson que se ve un poco ese gradiente, ¿no? Como cuanto más en el torno del Mar del Norte, bueno, todo Reino Unido y Holanda, pues hay una concentración de citas y luego va decayendo, ¿no? Entonces, si me pasas... Vale, esto es el mapa el atlas de islas de rarezas que hay en Europa. Cada país prácticamente tiene su isla, Utsira, Ottenby, Helgoland, Texel, Scilly y Huesan, ¿vale? Excepto España, que tiene Cabrera, es una isla que, como vamos a ver ahora, pues bueno, es una isla y tiene rarezas, pero dista de ser la calidad, o sea, la situación tan específica como puede ser las diferentes que hay en Shetland. Vamos al siguiente. Estos son unos ejemplos para que veáis de lo que hablamos, ¿vale? Isla de Seine en Francia, arriba Fair Island, que es la isla con más rarezas que hay en Shetland. Scilly, Corvo. Todo lo que vemos son islotes pequeños y sobre todo sin ningún tipo de vegetación. Esto es clave. No hay arbustos contados que son los que se revisan y son en los que se encuentran los bichos más escondedizos. Pero que sea tan pelado y que no haya vegetación es lo que realmente es lo que cambia, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? Lo que hace que ahí se encuentren tantas cosas y aquí no. Pasas al siguiente. Espera, salta uno más, salta uno más. Vale, salta dos más, perdón. Esto es lo que quería. Vale, estas fotos nosotros no las vamos a conseguir en nuestra vida. Locustelas en piedra cruda. Es algo increíble y es por esas condiciones tan específicas de las islas que vemos del norte que facilitan ver pájaros que aquí, bueno, se meten en las zarzas y nunca ves una locustela, la ves el primer segundo y ya no la vuelves a ver ni tan siquiera la llegas a identificar. Sáltame un slide de atrás, que esto sí que siempre me ha hecho mucha gracia. Y en estas islas del Mar del Norte lo más curioso es que hay más rarezas que pájaros comunes. Lo primero es una lista de Iber en lo que podéis ver que hay 4 Inornatus, un musical, un mosquitero común y luego ya 3 capirotadas y una gavilana. O sea, hay más Inornatus que del resto juntos, ¿no? De mosquiteros. En la de la derecha, que es en Far Island, otra isla del Mar del Norte, pues ya es una locura. Es que prácticamente no hay nada normal. Hay una lanceolada, hay 12 Inornatus, es que casi no lo veo. Hay un Borealis, hay una zarcerilla asiática, hay algún zorzal alirrojo, así para darle un poco de normalidad. Menos mal. Y luego también, pues Hodgson, ¿eh? Que menos mal que hay Sí. algún alirrojo fichando. Sí, algún alirrojo así para aparentar normalidad, ¿no? Pero vamos, que en estas islas la cantidad de rarezas es increíble. O sea, ves más rarezas que mosquiteros comunes prácticamente, ¿no? Y eso va empeorando. Espera, perdona, que me estoy mareando. Vete un poco para atrás, varias. Otra más. Esto. Vale, entonces Francia, que es lo más cercano, ¿vale? Tiene unas islas muy chulas que nosotros no tenemos. Una es Ouessant, que es muy conocida, y la otra es Seine. Son dos islas que están ahí enfrente de la Bretaña francesa. Entonces, como veis, Ouessant es una isla bastante grande y relativamente vegetada, son 8 kilómetros, vive un montón de gente y está a 20 kilómetros de la costa, es decir, está muy aislada. Cuanto más aislada, hace que sirva más de embudo. Todas las aves que están en el mar se ven atraídas por la isla. Seine es muchísimo más pequeñita, son solo 2,8 de longitud y tiene esa forma tan como de S o algo así, pero está a 8 kilómetros de la costa, está más cerca, pero yo creo que compagina, está más cerca, pero no tiene ninguna vegetación. Y las dos son buenísimas para rarezas. Vamos a ver lo que hay en la península por comparación. Ahora 3 para adelante. Perdón por el lío. Vale, están las berlengas en Portugal, porque probablemente sean las mejores en este sentido. Están en el Atlántico, están salidas no sé cuántos kilómetros. Ha desaparecido un texto, pero bueno, son pequeñas, son no vegetadas y están salidas algo así, creo que son 6 kilómetros o 7 kilómetros, algo considerable. Si nos vamos a las islas gallegas, Sálvora, Las Cies, hay varias islas, están todas muy metidas, están prácticamente incrustadas en las rías. Entonces, son pequeñas, no están vegetadas, pero están muy cerca de costa y eso les quita el gran efecto isla, ¿no? Algo tienen, obviamente, hace poco salió un vídeo en una de ellas, pero
no es comparable. Y luego, si nos vamos a Cabrera, que es la isla por excelencia, el problema de Cabrera está muy salida de costa, no sé si son 12 kilómetros o algo así, pero es una isla bastante grande y sobre todo es una isla muy vegetada. Entonces, no cumple todos esos requerimientos, ¿no? para encontrar algunas de las rarezas más importantes. Vamos al siguiente. Hay Entonces, bueno, alguna más. En el Mediterráneo está sí, hay Tabarca, alguna más, que Hanna la conoces bien. Bueno, pero Tabarca es de estas que a mí me ha dado mucha frustración, ¿eh? O sea, ahora cuando hablabas de la isla esta de Owesan, yo que estuve allí con unos amigos hace unos cuantos años, o sea, es lo que ha dicho Guille. O sea, yo fui allí diciendo, bueno, a ver si esto es verdad o no, pero es que salías por la mañana y te ibas a comer y habías visto, pues, que si una gavilana, que si los inornatus, que si un pusilla, y te ibas con todo eso a casa. Y claro, con toda la motivación de Owesan, pues luego con Julio, Guille y compañía nos íbamos luego de cabeza flipadísimos a Tabarca, pero no es lo mismo. No. Y marrameado. No. Sí. En fin. Entonces, bueno, para acabar un poco, pues a falta de islas, ¿a dónde vamos? A Los Cabos. Los Cabos tienen ese efecto también un poco de atractor de todas las aves que están migrando por el mar y ven tierra y quieren tirarse a ella. Entonces, hemos puesto Cabo de Peñas, esto es Cabo de Peñas, ¿no? Sí, esto es Peñas. Vale. Que es probablemente el sitio donde más rarezas salgan por dos factores. Por uno, pues porque está muy pelado, es muy bueno. En Asturias forma un embudo que se mete en el mar, es perfecto en ese sentido. Y también por la prospección, porque es uno de los pocos sitios donde hay gente pajareando y gente específicamente buscando rarezas prácticamente todos los días. No, prácticamente no, todos los días. Además de Los Cabos, hay un efecto que se llama efecto fin del mundo, donde las rarezas se acumulan. Y esto no es casualidad que los tres cabos que se llaman Finisterre en Portugal, en Galicia y en Francia sean grandes hotspots de rarezas, ¿no? Es un poco, las aves van migrando, se van moviendo, llegan a ese efecto de final del mundo y se acumulan ahí. Fisterra es conocido, bueno, en Portugal hay varios sitios, el Cabo Finisterre, Sagres y demás. Déjame para atrás un segundo. Y en estos sitios vemos una cierta acumulación. Y, por ejemplo, hay especies como Pusilla, como Hodsoni, como Inornatus, tienden a acumularse en Portugal y en Galicia y son zonas mucho mejores que el resto por esa mayor concentración de aves. Y ya para finalizar, pues eso, vamos a ver algunos sitios típicos que tienen este efecto del fin del mundo, digamos, o de cabo, que son conocidos, ¿no? Pero que quizá haya que explorar más. Uno es Fisterra, el otro es la propia ciudad de Cádiz, que está muy salida y ya salió una Obscurus y seguro que es un sitio brutal para paseriformes, si se busca un poco específicamente. El Delta del Ebro, que es la isla de Buda, es por todo conocido, es otro gran hotspot porque se mete en el mar muchísimos kilómetros. Y uno más reciente que se ha descubierto y que está dando grandes sorpresas, como hemos visto el Hodsoni de hoy, es el Parque de la Concepción en la línea, bueno, todo lo que es la península de Gibraltar, que en Gibraltar también sale un montón de rarezas, porque tiene ese efecto, ese embudo de acumulación que se mete, efecto del fin del mundo. Y entonces, bueno, a mayor cobertura lo que estamos viendo es que algunas especies que creíamos que eran divagantes, pues pasan a ser escasas. Ya decíamos, por eso lo habíamos puesto muy separado, pero no todo es blanco y negro, hay grises, ¿no? Entonces, Bisbita de Hodgson estamos viendo que probablemente tenga un estatus similar pues a Richardi o a Bisbita gorguirrojo en otoño. Simplemente hay algunos que migran de forma regular y luego vuelven. A puntos tipo Canarias, probablemente la costa marroquí y demás. Escribano pigmeo lo mismo, hay sitios donde es regular y vuelven recurrentemente. Mosquitero bilistado, ahí todavía no tenemos un patrón claro, ¿no? Porque muchos van para allá en otoño, pero luego no vuelven en primavera. Y bueno, es una especie que todavía queda un poco más por entender, pero poco a poco, según va aumentando la prospección y vamos teniendo más conocimiento, vemos como algunas especies pasan de divagantes a escasos. Y esto era más o menos todo lo que os queríamos comentar de divagantes. Ha sido un poco accidentado, ¿no? Esperemos que habíamos discutido cosas interesantes y bueno, que a pesar de todos los traumas tecnológicos, pues os haya resultado interesante. Sí, creo que en primavera vamos a tener que dedicar un programa a las islas mediterráneas, que primavera es cuando producen realmente. Sí. Y bueno,
A ver si no se nos escucha bien para entonces. No, yo creo Sí, que, a ver jolín, si. este programa era muy necesario también por poner un poco, mucha gente ya lo sabría, pero a otros seguro que les sonaban algunas cosas, pero no lo tenían tan afianzado y a lo mejor para otras personas esto es completamente nuevo. Y me mola todo lo que se ha hablado hoy aquí porque al final te da una visión más, no sé, entender un poco mejor los conceptos y no salir tan a la babalá a buscar bichos, sino que te ayuda a planificar Bueno, también un poquito el pajareo y sí. Esto objetivos. siempre lo decimos bueno, tú puedes salir, ver los pájaros y disfrutarlos y ya está, pero también puedes intentar entenderlos y hay muchas cuestiones ecológicas, biológicas. Bueno, vosotros que sois biólogos, pues lo sabéis mejor que yo, que es siempre muy interesante no solo ver lo que pasa, sino entenderlo, ¿no? Y Sí, sí. demás. Así que, bueno, seguiremos dando la turra con temas de estos. Nada, Y nada, nos vemos cerramos la ya, ¿no? semana que viene. Que nos Sí, hemos sí. alargado. Venga, hasta la semana que viene. Venga, Nos hasta luego. vemos. Un abrazo.